el tema, la idea central de la novela, es decir, ¿de qué trata la novela? Eh, sobre algunos hermanos, sobre una familia, sobre la búsqueda de un tesoro, sobre la resolución de algún conflicto, de algún misterio, sería el tema o de lo que va a tratar la novela. La historia la historia tiene un planteamiento, un nudo, desarrollo, clímax, desenlace. La historia es lo que se está contando, lo que se está narrando, es la columna vertebral que le da vida a la novela, al escrito que tienen en sus manos. Y los grandes escritores estructuran de un modo muy claro, muy concreto este elemento. El primer capítulo en las novelas o la primera apartadito o los primeros párrafos de un cuento te van a plantear de qué va a tratar la historia, quiénes son los personajes, cuál es la problemática. En el nudo del desarrollo se van desdoblando o se van entrelazando la historia que se está contando o cómo se va, cómo por medio de el acontecer o el seguir o el derrotero de la historia se va desdoblando y narrando la historia misma. En el clímax de la historia acontece un elemento que llama mucho la atención. Es lo que te avisa que ya está a punto de acabar la película. Y el desenlace es cuáles son los resultados finales. De hecho, la parte más entretenida de un cuento es el clímax. Y el desenlace es el ir bajando y que se va sentando según la historia. Y el desenlace, según quiera el autor de la obra, puede ser abierta o cerrada. Cerrada es cuando se acaba la historia y ya no hay posibilidad de que continúe. Y cuando es abierta, cuando el desenlace o el final es abierto, es cuando da pie a una continuación de la historia. Aquellos que son fanáticos de Harry Potter, una pregunta sencilla. ¿En la novela Harry Potter va a morir o no? O dicho de otro modo, ¿Harry Potter alcanzó la inmortalidad o no? ¿Qué es lo que buscaba Dumbledore? ¿Qué es lo que buscaba el Lord Voldemort? ¿Harry Potter alcanzó la inmortalidad, sí o no? No. ¿Por qué cree eso, Lady? No. Porque antes de morir, según tenía la piedra que hizo que reviviera. Ok. ¿Cuáles eran las tres reliquias de la muerte? La piedra de la resurrección, la varita de Sauco y la capa de la... Muy bien, Erika. Esos tres elementos son las reliquias de la muerte. Y quien la posee es el señor de la muerte o el amo de la muerte. Él las posee, las llega a tener todas, ¿sí o no? No. No. En el Quidditch, Sí. que él atrapa la primera vez, ahí le meten la piedra de la resurrección. La capa era lo que le regaló su papá, que había heredado de generación en generación. Y la varita de Sauco se la gana a Draco Malfoy. Él logró tener o juntar los tres elementos. Aunque, Sí. aunque también Dumbledore lo logró en algún momento. La pregunta es, ¿será que exista la posibilidad que cuenten otra historia o ya concluyó con la última entrega? La pregunta es, Harry Potter, en la última, que son las reliquias de la muerte, ¿con eso acabó la historia o da pie a que continúe? Pues dicen que va a salir una nueva. Pero esas son las precuelas, es antes de llegar a Harry Potter.
a su modo de parecer, los que han leído la obra, han visto la película, con la muerte de Lord Voldemort se acaba, o puede reiniciarse. Puede salir otro. Definitivamente, sí. Y en muchas de los cuentos, las novelas, como son de la invención humana, existe esa posibilidad de buscar los modos, las maneras, y algunas veces los autores muy conscientemente dejan esa posibilidad o dejan abierta la posibilidad de su historia. Hoy en día es mucho más fácil realizarlo. Es- Los textos narrativos tienen personajes, eh, son tres en general, tres las subdivisiones. Los protagonistas o los principales, lo más correcto son personajes principales. Dentro de los personajes principales tenemos a los protagonistas y a los antagonistas. Sobre todo en la cuestión de las novelas, el personaje antagónico y el personaje protagónico, sobre ellos va girando toda la historia y aparecen muchas veces o te cuentan demasiados detalles de la vida de ellos, aspectos relevantes de la vida de ellos, o a veces aspectos irrelevantes que nos ayudan a comprender la historia. Los personajes secundarios van ayudando al personaje, ya sea antagónico o protagónico, para desarrollar la secuencia de la historia que se está narrando. Y los personajes incidentales o ambientales son los que aparecen como parte del contexto, ya sea del tiempo o del espacio donde está aconteciendo. Si es en un bosque, por ejemplo, los pastores que llevan sus ovejas, o los pajaritos que están por ahí, dentro del bosque, o las mariposas. Esos son personajes incidentales y ayudan a comprender mejor la historia, a comprender espacio-tiempo, en el modo de cómo describen sus vestimentas, en el modo de cómo hablan, en el modo de cómo son. Y son incidentales porque solo aparecen de vez en cuando dentro de la historia. El ambiente se refiere en dónde está sucediendo la historia. Y específicamente del entorno social, hace énfasis a cómo es la sociedad donde está aconteciendo la historia. Si es una sociedad en la actualidad, deben tener elementos de la vida moderna, auto, casa con luz eléctrica, servicios básicos, agua, luz, agua, gas, entre otros elementos. Te va describiendo el entorno social. Deben aparecer gente rica, gente clase media, gente baja, y de eso se trata el entorno social. Si está basado en un tiempo histórico, no sé, en el periodo medieval, pues tienen que aparecer candeleros, la vestimenta de los personajes deben ser distintos, el tipo de casa también debe ser distinto, ubicado de acuerdo al contexto histórico social en la que se relata la historia. El narrador es un personaje dentro de la novela o dentro de las narrativas. El narrador tiene la función de ser la voz de quien va ayudando a conectar, o es el nexo entre las historias, y va presentando a los personajes, va presentando a las situaciones. Existen tres básicamente que usamos: el narrador protagonista, que es el mismo protagonista quien está contando su historia; el narrador omnisciente, que es el narrador más común, que sabe toda la historia, te la va contando, te la va narrando, te va contando los sucesos, acontecimientos, pormenores de la novela, pero no interviene como personaje, solo es la voz que va enlazando la historia. Y por último, el personaje testigo, que es, perdón, el narrador testigo,
que es un personaje dentro de la novela o dentro de la historia que se está contando, pero no es el protagonista, es alguien que está dando fe y testimonio de lo que aconteció. Conforme vamos leyendo, nosotros vamos entendiendo. En otros proyectos vamos a ir identificando estos tipos de narradores. Hoy solamente nos toca saber que existen narradores. Trama o enredo en la novela. El trama y el tema van muy unidos. El trama se refiere al hilo conductor que va entrelazando la historia. De hecho, la palabra trama viene de un concepto del hilado. Ustedes están usando ahora, por ejemplo, una ropa y esa ropa está constituida de hilos. La trama es el hilo que va uniendo a todos los demás hilos que permiten que la tela tenga las figuras, tenga la consistencia, tenga la imagen o tenga la forma que tiene. Entonces, la trama es eso que va a estar uniendo las diferentes historias que se van contando, que va uniendo a los personajes o va haciendo que se vinculen la vida de los personajes. A eso le refiere al trama, ¿sale? Ahora sí, esto sí es importante que lo tengan ustedes. ¿Qué elementos vamos a necesitar para nuestra reseña? Datos biográficos del autor. Si tienen la novela física, allí lo encuentran. Si no, lo pueden solicitar, pero es una biografía breve. Datos biográficos de la obra que leíste, sería ficha bibliográfica. También esto lo pueden encontrar en internet o también en el mismo libro. La ficha bibliográfica, cuándo se publicó, quién hizo el prólogo, son algunos de los datos que pueden encontrar en la bibliografía. ¿Qué elementos lleva una ficha bibliográfica? Es nombre de la obra, nombre del autor, año de publicación y fecha de publicación, y algunas veces se les puede añadir si han ganado algún premio o no. Eso es un dato bibliográfico. Es nombre del autor, nombre del libro, nombre, fecha, año de publicación, editorial que la publicó y lugar donde fue publicado. Son los datos generales que llevan. El género y el subgénero literario al que pertenece. Yo les decía, por ejemplo, es policíaco. Esto es de superación personal. Este es de aventura y suspenso. En la lectura hay veces, en algunas ocasiones, en la sinopsis aparece cuál es el género literario al que pertenece. Este es novela, ese es el género, novela. Hay cuentos, como les mostré hace un momento, este es un género cuento, este es un género epopeya, cuento, este es un género guión de teatro, y los subgéneros es la división de lo que es una novela romántica, una novela de aventuras, una novela policíaca, y se aplica también para los cuentos. Hay cuentos de ciencia ficción, hay novelas de ciencia ficción, hay cuentos policíacos, hay novelas policíacas. En las obras de teatro hay drama, hay comedia. Lo mismo pasa con los cuentos y las novelas. A eso se refiere el género y el subgénero. El género es decir si es novela, cuento, obra de teatro. Y en el subgénero si es policíaco, romántico, cómico, melodramático, y hay algunos que son híbridos. Por ejemplo, hay suspenso y terror, hay aventura y suspenso. No se puede encasillar a veces en solo uno. Si tienen alguna dificultad para identificarlo, me mandan el título de su obra y yo les puedo ayudar a encontrar el género y el subgénero.
Tiempo y espacio de la obra es ubicar la corriente literaria en la que fue redactada. Hay corrientes del modernismo, del humanismo, del periodo medieval, del posmodernismo. Esto es un poquito más complicado de ir ubicándolo, pero si no lo tiene, la sinopsis igual me pueden comunicar y yo les ayudo a ubicar en qué espacio-tiempo y a qué corriente literaria puede pertenecer la novela o el cuento que ustedes tienen. Contexto, contexto histórico y cultural de la obra es en dónde se escribió y a qué cultura pertenece. En el argumento de la obra, aquí lo tienen en la sinopsis. Problema o es el planteamiento o el inicio de la novela. Desarrollo o nudo es cómo se va conjugando o cómo se van entrelazando la historia. El clímax, el momento más de mayor suspenso que tiene la obra, y el desenlace es cómo concluye o cómo terminan la obra. Y el último elemento es los juicios de valor. Esto es la parte medular o principal de su reseña literaria. Es aquí donde ustedes van a recomendar o por qué van a recomendar la lectura de ese cuento o de esa novela que están proponiendo. En las próximas clases del viernes les voy a presentar el ejemplo de una reseña literaria, de cómo está elaborada una reseña literaria, para que les sirva de guía al momento que ustedes empiecen a redactar la propia. Pero estos son los 7 elementos y los 4 incisos que debe contener su reseña literaria. Su reseña literaria no debe ser muy extensa, al menos una página, nada más, y es ir recopilando la información solicitada acerca del libro y del autor. ¿Hasta aquí alguna pregunta?